No, 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 es un espanto esto. Un espanto como el rival que nos tocó. Ahí no está tan mal. No, no, nos Estamos toca fuera. un... No, que vamos a estar fuera, boludo. Lo mejor de que nos tocó San Martín de Tucumán es el Pipa peleándose con los tucumanos otra Sí, vez es y que verdad, lo vuelvan a cancelar. es verdad. No, a ver, primero vamos a hoy. No. ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo lo vivimos? Al menos nosotros lo vimos juntos. Eh, ¿Sabes qué? Para lo último que te voy a decir, yo sé que es insoportable. El primer video, no lo puedes tener tantos días a Martín Tucumán. el primer video con Almirante Brown lo hicimos Sí, es juntos. verdad. Y este Y el también, que es el último, último. Qué lindo. es Y verdad. pará, y solos. Chau, Porque no Colo. estaba el tanque. Chau, Colo. Tanque. Abrazo. Hasta acá llegó tu momento. Abrazo, tanque. Eh, ¿Se puede decir lo que fue hacer el tanque? No, no, por no, la no, no, duda no, está por bien. la duda no, Listo, porque capaz estás listo, jugando no. a dos. Sí. No, tenés No, razón. Tenés razón. o capaz me... ¿Cómo lo salvaste? Claro, sí, ¿Cómo sí. lo salvaste? Ataqué la línea. Eh, Nada, bueno, al principio obviamente teníamos todos, pero la ilusión de llegar a ese primer puesto. Yo más o Eh, menos. sí, era difícil, pero bueno, mientras estaban las matemáticas dadas, claramente íbamos a seguir con esa ilusión. Era complicado, tenían que dar muchos resultados. Eh, Tuvimos un momento de éxtasis total Sí. Los mejores por cinco gol de minutos de mi Morón. vida. Yo creo que también fueron los mejores 5 minutos del año. Duró poco, hasta quizás la expulsión del Topo Aguirre. Puede ser, Ahí cuando uno puede ser. expulsa y el F queda con uno menos, ya la ilusión baja un poco más porque era difícil hacer un gol. Continúa esto, gol de Gimnasia, gol de Chaco, gol de Tente Río Sí. Cuarto y se va toda la Y ahora mierda. estoy. Se va toda la mierda. Después, bueno, se puede analizar también si a Morón le convenía quedar segundo, tercero o cuarto. En la previa, Se puede analizar a ver, obviamente que era más conveniente quedar segundo desde el lado de que te aseguraba definir de local todo el año. hasta la Todo lo que final, queda. ¿no? Porque el único que quedaría arriba tuyo sería el perdedor de la final. Sí, porque más allá de que tenga más puntos o menos puntos, Que igual tiene más puntos. que igual, de igual caso tiene Sí, más sí, sí. puntos, pero igual si llegaba a tener menos puntos el primero de la otra zona, simplemente por haber salido primero, quedaba como el mejor posicionado de esa tabla general que se arma en el reducido. Pero bueno, después yo creo que era un poco indiferente entre Maipú y Patronato. Yo creo que ahí quedar segundo o tercero no te cambiaba tanto el sentido del rival. Es Le más, ganábamos a los dos. Le ganábamos. sí, sí, puede ser. Yo creo que capaz Maipú viene un poquito mejor, o al menos terminó el campeonato de la mejor manera. Fue el único de los tres, entre Tucumán, Maipú y Patronato, el único que ganó, que encima ganó en Villa Crespo 3-0 de visitante. San Martín Tucumán creo que también iba ganando 2-1 y se lo empata a San Miguel, o al revés, San Martín o iba Tucumán ganando San empieza Miguel. perdiendo, lo empata 2-1, 2-2. Ahí va. Después, bueno, el Patronato sí fue el peor lejos, que le pegó un baile tremendo Perrito. Ferro en Gol de Caballito, García. gol del uruguayo. Así que bueno, en la previa capaz era un poco más indiferente Patronato y Maipú. Y San Martín de Tucumán, era lo que hablábamos, ni bien terminó el partido. Yo creo que impone por el nombre, impone por los jugadores, no por otra cosa. La teoría es, te tocó con el equipo más grande que juega el reducido. Que Yo vuelvo a repetir que ahí está Atlanta. está Atlanta, para Atlanta es más grande que San Martín. Bueno, Bueno, está bien. Quiere poner, coincido igual. ¿Querés poner el segundo? Estoy el segundo. Pero juegue bien o juegue mal, San Martín de Tucumán es un dolor de huevos impresionante. sí, obvio. Porque por nombre propio, por el escudo, por la historia y por los jugadores que tiene, ya el partido va a ser chivísimo, chivísimo. Entonces, porque tienen una obligación, Sí, ellos tienen obvio. una obligación. Los demás, Maipú no tenía la obligación. Ellos tienen la obligación y van a salir a jugarlo así. Yo no dudo y no desconfío de la capacidad que tiene Morón, sobre todo jugando de local. Pero te tocó, el panorama es el peor que te podía tocar. Porque te digo, prefiero hasta San Miguel. Obvio, prefiero el cuarto puesto por una posición de definir más partidos, o sea, más chances de definir como local. Pero yo prefería jugar con cualquiera de la otra zona, menos San Martín de Tucumán. Con cualquiera, hasta con Atlanta, obvio que no se podía dar, pero cualquiera menos San Martín de Tucumán. Yo. A ver, yo creo que coincido en el sentido de que vos dijiste una palabra clave que es que tienen la obligación de pasar una fase Lo de más. los demás es un deseo. Claro.
O sea, yo veo a San Miguel como una heroica pasar de fase por su historia. Maipú y Patronato, ni hablar, más allá de que Patronato tuvo Pero la su Copa año en Argentina. primera y su Copa Argentina, también históricamente es un club chico, entonces es un logro muy importante pasar de fase. En cambio, para San Martín de Tucumán es una obligación, más allá de su nombre, por sus antecedentes en los últimos años. No recordemos, San Martín de Tucumán tuvo final perdida con Aldo Civi, después de Sí. sacar 1 millón de puntos en el campeonato, quedó afuera la ¿Y primera de fase Riestra? con ¿O no? Riestra de local, ¿o no? No, esa fue el El anterior anterior reducido. año. El anterior reducido, bueno, pasa eso, queda primera fase afuera con Riestra mal. El anterior reducido queda afuera con Defensores de Belgrano, feo, pierde 3-0 de local. El anterior reducido queda con 2021. Ferro, Mm. de, El Ferro de queda la afuera, dupla, Orsi Gómez. exacto, queda de local, Sí. afuera, Gol del Turbo Rodríguez, creo. Ya exacto. estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, no, entra un poco en el contexto de que San Martín de Tucumán no tiene buenos antecedentes. Eso lo puedes tomar de dos maneras. Una manera que es capaz la negativa desde nuestro lado, es decir, tiene la obligación de pelear un reducido por primera vez en los últimos años, que no se les viene dando. Y por otro lado, si vos le querés ver la parte positiva desde nuestro lado, es un equipo que le cuesta mucho los reducidos, que sienten capaz tanta presión, tanta obligación de tener que ganar esos partidos, que quizás te termina jugando en contra. Al menos yo siento que eso es lo que le pasa a San Martín de Tucumán últimamente. Tiene tanto la presión de que cada año se arma para salir campeón, que llega a los partidos decisivos no quiero decir que se cagan porque el domingo nos ganan una serie y van a salir todos los Lo monos a acabamos nosotros. recortarme esto, ¿me Sí, sí, entendés? sí. No, les Pero bueno, pesa. los antecedentes, claro, los antecedentes es un club históricamente que le pesan los partidos importantes. ¿Sabes cuál es el punto en común de todos esos partidos que dijiste? Jugaron de local. Exactamente, Sí, sí. jugaron de local. Ahora tienen la obligación y además tienen que ganar Tienen que ganar. por esa misma obligación, ¿entendés? A San Martín Tucumán hasta le podía pesar el contexto de tener que jugar en su cancha y Sí. contra rivales, si querés, inferiores. Todos inferiores. Bueno, Salvo Ferro, todos inferiores. sí, con Ferro tan parejo, o incluso Ferro puede ser más, está bien. Ahora van de visitante sabiendo que tienen que ganar por el peso de la historia y porque el reducido así te lo pide. Obvio. Para seguir con vida tenés que ganar de visitante, Obvio. la primera fase. Entonces, en este caso le juega a favor, le juega a favor. También nos juega a favor a nosotros, porque Morón de visitante es un equipo, te diría que del montón. Sí. Porque la otra vez vi la tabla de visitante y no estamos, creo que ni entre los primeros 10. Entonces, obvio que a Morón le conviene jugar de local. Pero el problema es el equipo que te tocó, que es el peor. Yo cuando vi que San Martín de Tucumán quedó sexto, dije, es el que hay que evitar. Es el que hay que evitar, además era obvio porque es el cuarto puesto y tercero y segundo era mejor. Pero te tocó el que para mí es el cuco. Pero pasa que va a venir uno de la zona A y me va a decir, yo lo vi jugar, son horribles. Claro, obvio. Y bueno, sí, pero todo esto que estamos hablando es lo que cambia a partir de ahora. O sea, esta fase es muy distinta de lo regular, ¿entendés? O sea, el año pasado, por ejemplo, hicieron un campeonato regular excelente y cuando tuvieron que jugar mata-mata, les fue mal. Y ahora tal vez hicieron una fase regular mala o mediocre y el mata-mata lo terminan jugando bien o bueno. Yo creo que tiene algo más San Martín de Tucumán en estas instancias, que es que está acostumbrado además a jugar esto. Y nos tocó ese equipo, que es, ya te digo, para mí lo peor que nos podía pasar. Obvio que vamos a ir el domingo ahí sabiendo, confiando en nuestros jugadores, porque hoy también nos representaron, porque Morón de local no pierde casi, pero es... Pasa que después a mí me tildan de negativo, boludo. Y Todos el los tema es otros que videos la me la intro pusieron, es pero bastante negativa. sí. Y aparte yo te estoy escuchando, son las 7:52 del domingo, Sí. y yo te estoy Corchazo. escuchando así desde las 5:30. Sí, O sí, sea, sí, hablar sí. de San Martín de No, no, Tucumán. no. Cuando hace el gol Estudiante de Río Cuarto, a mí se me dio mundo abajo. Y sí, Porque yo sabía que era muy difícil que. Incluso prefería jugar, perder y jugar con San Miguel. no, yo tanto no. Yo Yo prefiero tanto jugar con no San Miguel antes que porque... con San Martín de Tucumán. ¿Vos no? Yo no, primero porque... Además de la localidad. Sí, o sea, a ver, obviamente que la localidad no, porque es capaz un poco indiferente. Yo creo que una fase más, terminando quinto, podríamos haber jugado local, pero bueno, ya era mucho más complicado, porque si pasaban los tres que habían terminado arriba tuyo, más el de la final, el perdedor de la final, ya ibas a tener un panorama bastante desolador y capaz definías de visitante. Y era muy posible que definas de visitante contra un equipo del interior, ya que está Tucumán, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Chaco. O sea, era muy factible que te toque un interior, uno de los dos de la final.
Entonces ibas a tener que salir a jugar tu primer partido local y después ir a definir al interior, un interior que Morón no ganó ningún partido en el interior. Y le cuesta mucho, desde que ascendió hasta el día de hoy, ganar el interior, le cuesta mucho hacer un buen partido, no solo le cuesta jugar bien. Más allá de errores arbitrales y de todo, Morón no juega bien, hoy tampoco jugó bien y quedó demostrado, más allá del factor calor, más allá de un montón de cosas, Morón no volvió a jugar bien un partido clave y en el interior. Entonces, yo no sé qué tanto prefería quedar quinto. Y entre San Miguel y San Martín creo que los dos tienen experiencia, los dos son grandes equipos. Y tenés San Martín de Tucumán con la presión y la obligación de salir a ganar. Y capaz a veces te puede jugar un poco más en contra que te venga un equipo como San Miguel, que más allá de que sean jugadores con experiencia, tiene esa hambre y esa ilusión de hacer algo histórico. Porque si sería histórico para nosotros pasar de fase, más lo sería para San Miguel todavía. Eh, que literalmente ascendieron hasta hace menos tiempo, tienen más años en la tercera división, en la cuarta división, son un equipo más chico, con menos historia, entonces es un preferente más grande, hasta aún para nosotros, que pasen de fase. Entonces yo no sé si prefiero un equipo que más allá de que viene tambaleando, tiene hambre y también un poco tiene esa obligación por el equipo que tiene de salir a ganarte, que San Martín de Tucumán, que capaz le pesa la obligación Sí, de tener que pasar. esperemos. Entonces, entre los dos es medio difícil. Obviamente, estas son todas especulaciones que te sacan, porque después puede venir Patronato, te clava un 1-0 al último minuto y te dejó afuera, cuando capaz era el rival que queríamos todos. Eh, y hay muchos precedentes, hay muchos antecedentes de los últimos años de equipos que le ha pasado esto. Sin ir más lejos, San Martín de Tucumán pierde la final, pierde el primer partido reducido. Año anterior, Chacarita, el último partido tenía que ganar en Rafaela para jugar la final, lo empata, primer partido de local, Chacarita invicto. Temperley, que se había metido en el último partido al reducido, lo deja fuera. Morón, que estaba, si ganaba San Telmo, quedaba tercero o cuarto, le termina ganando un equipo que se salvó en la última del descenso y lo termina dejando afuera. O sea, hay muchos antecedentes de partidos que en la previa pintaban para una cosa y terminaron totalmente distintos. Obviamente es fútbol y como decís vos, al ser un mata-mata se juegan muchas cosas diferentes. Igual yo te pregunto, al domingo, ya confirmado domingo 9 de la noche, ¿quién llega como favorito? Morón, Morón, sí, para mí también. claro O que sí. sea, más allá de la campaña regular, Morón en condición de local es cosa muy seria. Sí. Entonces, para mí, el favorito es Morón. Ahora, eso cómo juega también. No sé, o sea, para nosotros es favorito Morón, Obvio. pero si vos le preguntás neutral, te dicen no, capaz que te dicen San Martín de Tucumán, ¿eh? Vos le preguntas al neutral que siguió un poco en la nacional, No, te yo creo dice, que te dice sí, Morón. Morón, sí, de verdad. Le preguntas al neutral que no vio un Sí, partido y solo escucha, sí, te va a no, decir qué dolor de huevos el partido que les tocó. sí, La tienen complicada. sí, sí. Pero lo digo yo, que vi Claro, todo el Nacional B y qué por dolor de eso, huevo el partido que nos tocó, boludo. obvio. No. Pero vos decís qué dolor de huevo por la obligación que tiene San Martín, no por el nivel futbolístico. Sí, sin duda, sin duda. De ¿Entendés? hecho, vi muy poco de San Si Martín. vamos al nivel futbolístico, yo también vi muy poco. Es más, creo que el único partido que me tocó ver todo fue el 4-0 Atlanta que le ganó, que le salieron absolutamente Mm. todas. Eh, pero si vamos a lo futbolístico en sí, tenés un Morón que de local creo que Gimnasia de Mendoza y habría que ver Agropecuario, si no después fue el mejor de su zona Sí. en condición de local. Atlanta, o Sí, de la de zona, la zona de perdón, perdón, Morón. ciudad, ciudad. De la zona de Morón, hay que ver, para mí No, Gimnasia terminó seguro. siendo mejor y hay que ver Agropecuario, pero bueno, fuiste uno de los mejores. En rendimiento también fuiste uno de los mejores, tuviste partidos muy buenos. Y yo creo que si vamos a la fina, tanto Temperley como Chacarita, no sé si Morón se mereció perder. Tampoco no sé si hizo méritos para ganar, pero no sé si mereció caer. Después tuviste algunos partidos que hubo pequeños detalles que te lo cambiaron completamente, como por ejemplo el Agropecuario, que quedás con uno menos, Un gol offside. un gol en offside, como por ejemplo Chacarita, que te empieza ganando con un gol en offside. Entonces tuviste esos pequeños detalles también extra futbolísticos. Ahí Ahí está, está. ahí creo que volvimos. Sí. Después tenés a un San Martín de Tucumán que de los últimos 7 partidos de visitante perdió 6 y ganó uno. Y ese último que ganó fue el primero de esta racha de 7. O sea, los últimos 6 Y a perdió. Ferro, Claro. no Y a a Ferro, que es un Atlanta. equipo que le costó muchísimo, que de local Sí. le costó el doble todavía, que la gente estaba en un clima distinto a lo habitual.
y le termina ganando en Caballito. Después tuvo derrotas, perdió en Colegiales, perdió en Córdoba contra Racing, o sea, perdió muchos partidos, perdió muchos puntos San Martín. La gente también, eh, creo que no hay ningún tipo de dudas que quizás San Martín sea el equipo más convocante, que más gente lleve local con Colón, con algún otro. Y este año lo de San Martín fue muy pobre, fue muy triste, la gente no acompañó, la gente también está cansada, la gente critica muchísimo, no se salvan ni los ídolos, porque hoy estaba leyendo un poco también del Turbo Rodríguez y no lo quieren ni que vayan al banco cuando fue uno de los sus máximos ídolos. Entonces están pasando un clima muy tenso, un clima muy complicado que quizás le pueda llegar a jugar en contra también a la hora del partido. Sí, sí, esperemos, ya te digo. También a mí otra cosa que me juega en la cabeza es que donde ganamos el 95, lo vi ahí gracias a Marianito Rey. Igual desde el 95 para, entre el 95 y el Y 2017 no así, jugamos. ¿en 2017? No, la verdad. O Pero así sea, rápido, los vos últimos decís, partidos son, quedamos fuera en Copa Argentina. y pero analizás sus equipos. Analizás el plantel de Ese Morón que es queda el fuera en Morón que Copa después pierde Argentina. con San Telmo, boludo. Está bien, En ese antes momento, de, creo que justo después de ese partido empieza a en mejorar. ese momento Morón creo que había ganado un partido de 12. Eh, Y va en un día de semana a jugar. Morón juega de una manera pero Qué desastrosa. feo que jugamos ese día, la Ese día verdad, jugamos boludo. muy feo. No, ningún contexto ayudó. Después yo voy así en la última que me voy acordando así rápido, Morón San Martín. 0-0 en cancha de ellos sin público, Cero ¿te a cero acuerdas? es verdad. Después un 2-0 que yo fui, 30 minutos lo expulsan a Agustín Gómez, patada en mitad de cancha, Y perdemos 1-0, me y parece. perdemos 2-0. 1-0. 2-0 ese día, pero bueno, ya Morón, primero que era una murga y segundo ya queda todo El desarmado. 0-0 acá, El 0-0 acá, un partido clave sí, ese. que nos cagamos. El Grande. 1-1, que le empezamos ganando con gol de Gerardo afuera del área, y después nos lo Gerardo empatan. Martínez. Gerardo Martínez, sí, un día de short blanco, de Morón. Eh, entonces, así yendo a la rápida, fueron partidos en donde los planteles de Morón eran flojos. O estaban atravesando un momento malo. No estaban pasando un buen momento. Y después, está bien, el dato es fuerte. Si A vos ver. escuchás, 30 años sin ganarle es fuerte. Ah, sí. Pero de esos 30 años, entre el 95 y el Sí, 2017 deben no jugamos haber ni un habido partido. capaz ¿Me entendés? 5 partidos. 5 partidos con toda la furia. Y el Es más, empate, creo que los mencionamos a todos. y el empate no sirve. Y el empate no El sirve, empate no ¿me sirve. entendés? Sí, Y de esos partidos empataste allá, empataste acá las dos veces y solamente perdiste Copa Argentina y ese partido, sí, hay que ver cuántas veces nos ganaron allá. ¿me entendés? Sí, no sé. Y también el precedente de que vos jugás acá y acá no perdiste contra ellos. O sea, si querés te la doy vuelta y te digo, el 95 no nos ganan acá, ¿me entendés? Entonces, es obviamente todos los datos dependiendo de dónde ¿Cómo se lo quieren juega. agarrar? Sí. Entonces, viene que ver ellos cómo llegan de lesiones, de equipo, no vienen de una buena racha sacando ese partido con Atlanta. Según también hoy leí lo que puso Marian en Twitter, tanto Vítolo como Laza fue de que estaban, o Jair puso, bueno, pero de Vítolo estoy seguro, que Estaban tocados. salieron por cansancio, porque estaban ahogados por el calor, no por ninguna lesión. Eso también es importante, Sí, porque sí, bueno, sí. Vítolo venía de la lesión y si se resentía, yo creo que lo perdíamos capaz todo lo que quedaba reducido. Hay que ver cómo vuelve Vaquero, si llega. Ahí también tenés un nuevo refuerzo, ya que hay que ver cómo llega Vuelve Laza Cabrera. y Ulibarri hoy libera bien. Ulibarro y bien. Vuelve Cabrera. Ferreira pudo completar bien. O sea, yo creo que sacando Vaquero podemos llegar a tener todos los jugadores a disposición de lo importante. Porque vuelve Cabrera, está Lorenzón, está Vázquez, Hay quizás que ver podría volver Sanguinetti. Rivera. Hay que ver Sanguinetti, hay que ver qué tiene, es verdad, es el único que me había olvidado. Hay que ver qué tiene Sanguinetti, después en el medio los tenés a todos. Franco Vítolo, Cubicín, Ferreira, hoy entró Ballini de vuelta a sumar Gastón. minutos, Gastón. Adelante también lo tenés a Jair, que supongo que habrá salido lo mismo por cansancio. Entonces, Morón es un dato a destacar porque los últimos, no sé, 10 12 partidos, que era muy difícil completar todos los convocados, jugadores ideales. Siempre, o en su momento faltó Jair, en su momento faltó Vítolo, en su momento faltó Gastón también, ha faltado Lorenzón por quinta amarilla. Siempre tuviste una baja que, quieras o no, te termina cambiando un poco el rumbo del equipo, de ese famoso equipo, ese famoso 11 que jugó esa racha de partidos época Chicago, Sí, Talleres acá, que estoy de sumó acuerdo. bastantes puntos, que de ahí nunca más lo pudo recuperar y volver a ponerlo, ¿no? Hoy lo tiene. Hoy Hoy lo lo tiene. tiene. Sí. Eso también creo yo
que es positivo. Tiene todo el equipo a su merced y puede poner lo que Walter decida. Sí. Para destacar de hoy, poco, O sea, poco. poco desde lo individual, pero a mí me parece que el equipo estuvo bien todo el partido, salvo el final, ¿no? Creo que El gol el nos gol de mata. Chaco nos golpeó mucho, pero después en general con el contexto de la temperatura, el cansancio, lo que se estaba jugando, me parece que Morón siempre estuvo bien plantado, me parece que dio la cara, incluso pegó primero, muy bien Constantino, bueno, bien Jair, más allá de que no venía teniendo un buen partido. Igual, mi idea era que el video se llame No hablamos ni un minuto del partido de hoy. Sí, casi. Estuvimos Sí, o a punto de sea, completarlo igual. intentemos no hablar más de esto. Así que el video se llama No hablamos ni un minuto del partido con Chaco. Porque ¿sabes qué? Además, cuando Morón hace el gol, no es que dejamos de ver el partido, pero ya estábamos Estábamos con la pensando, cabeza en otra los cosa. primeros 5 o 10 minutos dijimos, yo por lo menos, mi cabeza pensó, vamos a Rosario, vamos a Mar del Plata, vamos a Mendoza, vamos a Santa Fe, bueno, Santa Fe, Rosario. Y es como que dejé de ver el partido y inmediatamente nos pusimos a ver el partido de Gimnasia en el celular. Casi hace un gol Defensor de Belgrano, tuvo ahí un error el arquero de Mendoza, y bueno, ya como que el partido de Morón, yo sentía que no se le iba a escapar además. Sí. Yo sentía que teníamos por lo menos el segundo puesto ahí, porque yo pensé que íbamos a ganar después del gol. Y bueno, por lo menos pudimos sostener el resultado y al final, que el final se veía medio negra. Yo al final pensé que lo perdíamos, pero bueno, Yo la veía negra también. Yo la veía negra, o sea, en el gol obviamente me ilusioné. Me ilusioné porque literalmente estábamos a un gol, que era el de Defensores, de jugar la final. O sea, fue el momento del campeonato que más cerca estuvimos de quedar punteros. sí, Porque estábamos un punto. literalmente, o sea, un gol. Un gol de Literalmente, F. un gol de F, Sí, o literalmente sea, era un un gol. punto barra un gol. Claro, o sea, literalmente era un gol. Y yo recuerdo ver el cronómetro minuto 12. O sea, Mm. era minuto 12, minuto 15. Eran 30 minutos más el descuento, eran 40 minutos para que se haga un gol solo y te dé el pase a la final. Obviamente eso duró hasta el gol de Chaco, ya a partir del gol de Chaco, pues tuvo el gol de Gimnasia, el gol de Estudiantes y se vino todo abajo. Mm. Pero bueno, esa media hora también quedó un poco pendiente mirar el partido porque la cabeza Estaba en y los otro lado. Yo sentimientos la cabeza tenía en estaban en otro otro lado. lado, estaban defensores, estaba también inevitablemente en sentir que todo lo que habíamos soñado y pensado, todos los escenarios ideales que habíamos soñado en la semana, se podían dar, estaban cerca. Y repito, fue el momento en donde más cerca Morón estuvo de quedar puntero, nada más y nada menos que en la última fecha. Después, bueno, creo que Chaco llega de manera merecida al empate. Sí, Creo que fue lo más justo del partido que hayan empatado. Creo que los dos goles de ellos están bien anulados. Creo que Morón fue un cachetazo tremendo el gol. Desde ahí no pudo reaccionar. Tuvo de nuevo los ingresos de Fergonzi y de Verón flojos. Flojos, eso es lo que tiene Morón también, que no tiene sí. jugadores que te ganen un partido desde el banco, cosa que me preocupa en un escenario, minuto 15, 0-0, gol de San Martín de Tucumán. Uf, ¿Me entendés? En ese escenario, ¿cómo levantás eso? por eso. Ese es En mi serio, tenés único razón, medio, ¿eh? mi único miedo, perdón, es ese escenario. 0-0, partido trabado, partido chivo, que Morón no lo pueda destrabar. Porque si vos te pones a pensar, Pocas veces Morón empezó perdiendo además igual, ¿eh? iba a decir eso, gran parte del torneo, Sí. Morón empieza. Es más, si nosotros vamos al Che, definir. parate. Acá el tanque edita un segundo, lo enchufamos porque mi compu está toda puteada. Uy, hace la cámara. ¿No? Igual hay que movernos, me parece. Ah, no, sí, sí, No, sí. llega. Bueno, sigue hablando entonces. Sí. Eh, Perdón, acá está. No, que la mayoría de las veces Morón empieza ganando. claro, la mayoría de las veces Morón empieza ganando. Es más, si vamos al contexto del equipo este, y uno lo tiene que definir de manera rápida, es un equipo de buenos primeros tiempos y de flojos segundos tiempos, en lo Ujú. general. Entonces Morón suele empezar ganando los partidos, suele pegar primero, suele tener el dominio del partido en los primeros minutos, pero ¿qué pasa? Si Morón no logra concretar un gol en esos minutos, después en el segundo Sí, tiempo se te le va a cuesta. complicar. Porque San Martín de Tucumán, más allá de su momento futbolístico, no tengo dudas que en cuanto a plantel y jerarquía tiene más que Morón, tiene más bancos seguramente, entonces en el segundo tiempo esas variantes te pueden cambiar un poco la ecuación del partido.
Por Eh, ejemplo, ayer el gol del empate con San Miguel lo hace, no sé si lo conoces, Aaron Espetale, sí, el de que Chicago, juega el de Chicago, el de Estudiante de La Plata. Estudiante de La Plata, O sí, y sea, también jugó salió en Gimnasia Mendoza. del banco. Por eso Ah, te digo, Gimnasia Mendoza también. por eso te digo, si a ellos capaz, a ver, no son ningún cuco, porque no es un cuco Aaron Espetale, Mm. pero al Es menos, mejor que Fergón, sí, Verón, claro, exactamente eso es a lo que iba. eso. Tienen un banco que capaz sí sea puesto por puesto que hagan el cambio y poner Gimnasia Mendoza, ¿te acordás en el segundo tiempo? No, que entraron. Los cambios que ponían, vos decías, ¿cómo no son titulares estos muchachos? Porque eran mejores de lo que estaban aprendiendo de titular. Y capaz Morón te mete Verón, Fergonzi, Contreras, Guaggini, Olivares. Y yo Se no quedó sé un si poco tengo atrás. la confianza en que esos van a dar vuelta al partido o van a llegar al menos a un empate. Sí. Entonces por ahí capaz pasa un poco mi miedo y mi preocupación de cara al domingo. Y por eso también he remarcado un poco de que es positivo que Morón tenga todo a disposición. Porque al menos tenés la posibilidad de, no sé, que te entre un Cubicín del banco, tenés la posibilidad de que cambie algo y te entre un Gastón del banco, si vuelve Sanguinetti, Contreras entra bien. Contreras a veces entra bien. Entonces capaz tenés la posibilidad por ese lado de tener algunos volantes que sí puedan cumplir en el segundo tiempo. Porque me imagino minuto 30 sale Vítolo y sale Franco, bueno, al menos te entra un Cubicín y Gastón. En su momento ha tenido que entrar Contreras y Di Santo, ha tenido que entrar Contreras, Ballini, ha tenido que entrar otro tipo de jugadores, ha tenido que inventar, que hacer un poco de magia Walter en el momento porque no había recambio y era un poco más complicado. Yo creo que ahora con todo el equipo a su disposición va a cambiar eso. Sí. Y así, rápido quería decir, partidos que empezamos perdiendo y no perdimos, me parece que son dos. Agropecuario, que lo empatamos de pedo Sí, y ganamos. Eh, San Telmo. y Santiago Y ganamos. empatamos con Temperley, ya me acordé. Y empatamos en También. Temperley. Bueno, después seguro alguno más me estoy comiendo, pero en general a Morón, es verdad eso que decís que 15 minutos de segundo tiempo, 1-0, Claro, ahí qué haces. y la presión además de ahí, de la cancha en sí, los jugadores en un contexto en el que, o sea, ningún equipo, ¿no? Pero este equipo no jugó un partido eliminatorio. No, Eh, y además Morón tampoco está acostumbrado a jugar partidos como si lo viene haciendo San Martín de Tucumán, que es lo que mencionábamos antes. Pero bueno, ¿querés decir algo más del partido en sí de San no, Martín de de Tucumán? partido no. Bueno, y De San Martín Tucumán de hoy. no, de hoy tampoco. Dijimos Ah, que no. sí, Este verdad. video se va a llamar No hablamos un minuto del Sí, partido de ya lo hoy. dijiste, igual. Bueno, No pero se es va a llamar así, igual. sí, ojalá que No, sí. no se va Bueno, a no llamar. importa. Lo que quería decir es que se terminó la fase regular. Sí. Un balance. Ah, me agarraste medio de sorpresa. No pensé que iba a ir por ese No lado. importa. ¿Dónde Balance. pensaste que te iba a decir? No, no pensé que ibas a hablar de lleno de vuelta de San Martín de Tucumán. Como dijiste, no No, vamos a dijimos hablar que más ya del está. partido. No, y no es del partido eso. Sí, sí, no, está Es bien, un está bien. balance. Está bien. Balance positivo. Puntaje del 1 al Yo, 10 al año. Regular. 8.50 Y capaz un y poquito más capaz un porque 9. estuvimos aún, ya lo Yo creo dijimos, que no es un 10 estuvimos a porque no un jugamos la gol. final. Sí, sin duda. Si no, yo creo que es Y un 8.50-9. la cuenta pendiente para mí fue, si hubiese sido un poquitito mejor de visitante, jugaba la final. Sí, Jugaba la final. olvídate. Un poquitito mejor, ¿eh? O sea, ganar un partido más. Me parece que ganamos 4 partidos de visitante. Sí, Uno más, porque no pierde nunca, casi nunca. Pero a veces gana uno más y jugaba la final. sí, El sí. partido de Colón. El partido de Colón puede ser, Talleres Terrible, puede boludo. ser, Mitre de penal. Mitre puede ser también. Bueno, No, yo creo que el balance es más para un 9 que para un 8.50. sí, coincido. Para mí No igual. llega al 10 simplemente porque yo creo que un 10 es jugar la final. Que te salga todo bien. Eh, Después, obviamente, que un balance podríamos estar hablando una hora, pero yo creo que en general, No, así reducido que no sabemos. Morón comienza mal el campeonato, encuentra el equipo, encuentra el 11 con Talleres barra Cadu, se afianza ese equipo en Chicago, encuentra puestos claves como Jair de 10, como Sanguinetti de segunda punta, consolida el 9 con Constantino, Ferreira. encuentra la defensa, se consolida Encuentra Ferreira. Ferreira, el único que capaz termina saliendo del equipo es Cubicín, Sí. por mal rendimiento capaz y Y por por, expulsiones en Temperley. y Eh, levanta mucho Franco. Yo me Levanta acuerdo Franco, que a principio de Franco campeonato levanta, decíamos que era baja, un levanta. jugador normal, normalito. Y hoy es un jugador importante. Sí. En su momento Franco entraba desde el banco y para mí tenía buenos ingresos. Es más, tiene 2 o 3 goles entrando desde el banco.
Creo que tienen 3. Después se gana, yo creo, el lugar por un bajo rendimiento de Cubicín y por buenos ingresos. Ni bien entra el titular, no sé si te acordás que no tiene buenos partidos, medio que vuelve a perder el puesto de nuevo, y yo creo que al final termina siendo un jugador 6 puntos. ¿Sabes qué yo le doy a Franco? Que me parece que es casi, te diría, el único en esta condición. Nunca se te lesionó. Sí, es verdad. Nunca. Uy, se trabó. No, ahí está. Ahí volvemos. O sea, él estuvo disponible todo el año. Sí. ¿Cuántos jugadores así puedes decir? Creo que ninguno. Prácticamente Creo que ninguno. ninguno. No. O Porque sea, Vázquez jugó muy pocos por partidos. la mitad. Cabrera Fino tuvo Quieto lo terminan echando dos partidos que no y ahí pudo. la caga. Cabrera sí Constantino tiene lo dos echan partidos. en Jair Chacarilla. lo expulsan y amarillas. Sanguinetti no está Constantino hoy, ni amarillas. hablar de Salvá. El 3 hubieron dos. Sanguinetti Y nomás casi por el las único. lesiones. Si no, después Vítolo poca tuvo amarilla. una seguilla importante que no jugó. Vito lo seleccionó. Sí, Jair Gastón es se verdad. lesionó. La expulsión y las amarillas. Jair las dos, expulsión y Igual amarilla. re viene. Obvio. Pero yo digo, esa medalla es para Franco, que Sí, el chabón estuvo todos los partidos disponibles para jugar. Después tuvo sí. bueno o más rendimiento, sí, pero siempre estuvo disponible. Sí, es a destacar. Yo creo que es en un equipo que tiene aspiraciones serias desde el principio de campeonato para campeonar, es un buen suplente, Mm. es un buen jugador número 12, porque el chabón, para mí obviamente le falta velocidad, es un jugador lento, pero te da la pelota al pie, llega al gol, tiene ida y vuelta, sabe con la pelota, o sea, puede tener partidos mejores o peores, pero es bastante completo. Así que yo creo que es un buen suplente. Se termina ganando el puesto, yo creo que porque su competencia baja el nivel. En un momento no eh, había jugadores. y en un momento, claro, no tenías otra cosa que poner Vos porque era estabas él o él. seguro, contabas con él y con Ferreira en la mitad de la Claro, cancha. Después sí. tenía que Y el tercer lugar ha sido Olivares, ha sido Vítolo, ha Contreras, sido Contreras, ha sido Cuisín. sí. Pero bueno, eso sí a destacar. Después yo creo en líneas generales me sorprende el arquero, me sorprende mucho ¿Y el qué onda? 4. ¿Salvá? No, de Finoquieto. Me Ah, sorprende el nivel que tuvo, no me lo esperaba. Yo creo que el 4 y el 2 son los dos jugadores que más me sorprendieron. Yo pensé que ambos venían, no sé si para ser suplentes, Cabrera definitivamente venía a ser titular. pero bueno, Cabrera venía a ser titular, pero uno decía, de Argentino Junior baja a la B Metro, juega en Flandria, venía con buenas referencias de Flandria, pero bueno, capaz uno no le tenía tanta fe porque no era un 4 afianzado, del 2 ni que hablar, porque encima tenía un apellido como Cortave, que más allá de que nunca fue garantía de confianza, al menos ya conocía el club, ya sabías que venía jugando hace bastante experiencia contra un pibe que venía de Merlo, en la balanza podía llegar a ganar desde que entró con Almirante hasta el día de hoy, No que salió, no hay no lo puede discusión, sacar. no hay discusión para que salga, no hay ningún tipo de discusión para que salga. Eh, el 6 creo que es uno de los puestos que más cambió, porque tuviste a Zárate, Laza. de una primera etapa Ah, bien, sí. tuviste a Laza, de sus partidos, particularmente no me gusta, a mí, pero bueno, tuvo sus partidos. Y después tuviste un Vázquez que fue claramente de menor a mayor, pero bueno, porque también no tiene rodaje en primera y es una categoría muy complicada porque la mayoría de los equipos, el mejor jugador es el 9 y tiene experiencia y es grande y es bicho y es vivo. Entonces es difícil. A día de hoy igual es titular. A día de hoy es titular, Si están Laza y está Vázquez los es dos Vázquez. en óptimas condiciones, Sí, el 6 es es Vázquez. Vázquez, sí. Yo creo que del 3 Vaquero, Es Vaquero, pero Vaquero, es difícil hacer un análisis de Vaquero porque empezó siendo suplente, se gana el puesto por rendimiento, tiene una muy buena etapa, juega buenos partidos y después se te lesiona ya hace mucho tiempo. Entonces es difícil porque el balance es positivo cuando se mostró, pero después no sé qué tan positivo es un jugador que se perdió más de, no sé, 10 fechas en el plantel. Que se entienda, ¿no? Lo que voy. Y después Libera tuvo sus partidos. Empezó bien, bajó mucho, entraba flojo, volvió. Yo creo que tuvo un buen partido con Gimnasia Mendoza, con Chicago, y después terminó cumpliendo, no fue nada de otro mundo, un 5 puntos, creo yo. Eh, pasamos a medio campo. Ferreira, Vamos metiéndole para, mira. Ferreira el mejor, o al menos a mí el que más me gustó. ¿Del año? Sí, Uy, es mucho, no sé. a mí me encanta Ferreira, yo tengo Sí, a mí también, una pero debilidad a por mí me Ferreira, parece que fue. una debilidad. Ferreira jugó un poquito más de la mitad del campeonato. Por eso también Jair me parece que fue el mejor jugador del año para mí. sí, yo creo que fue Jair el Y más fue muy regular. influyente de Sí. Morón. Pero cuando le tocó jugar, para mí el que sostuvo más su nivel fue Ferreira.
Jair fue el más trascendental porque terminé siendo el goleador del campeonato para Morón, Sí, porque metió goles claves, muy importantes. muy importantes, porque te mete gol en Chicago, el gol Almirante. Hoy si ganábamos 1-0 y quedábamos Vale. segundo primero, era el máximo ídolo de la historia. Entonces tuvo... No, era muchísimo, me parece. Entonces es un jugador muy importante, que es más, no cuentan, pero el primer amistoso oficial que tuvo Morón te mete 2 goles también. Sí. Es un jugador que en poco más de 30 partidos, vamos a ponerle, metió 11 goles, siendo No, enganche. amigo. O sea, es una locura. Metió en 9. Y los dos esos que te digo, Ah, de es una, de una. amistoso Sí, bueno, pero... pedorro, pero bueno, después tuvo un campeonato de 30 partidos, ponele sacando las suspensiones, y metió 9 goles. Mm, sí. Si vos te fijas la tabla de goleadores, hoy Y Romero, sin patear penales. claro, y sin patear penales. Hoy el Mono Romero, como le El Mono decía, Romero. es el tercer goleador con 11. O sea, y son todos 9 los goleadores. Así que yo creo que fue el más trascendente. Y estamos hablando de la pelea entre los dos mejores y sin mencionar a Víctor. O sea, Víctor a mí me sorprendió, pero Sí. de una manera excepcional. Yo pensé que era un jugador totalmente acabado, que venía hecho pelota, que iba a jugar, que era un Tino Costa, una Lione, algo así, y me saco el sombrero. O sea, desde cómo declara, desde que es un señor en la cancha, desde cómo juega, desde su compromiso. Yo creo que termina capaz bajando un punto su rendimiento por sus últimas lesiones, porque capaz le cuesta completar los 90 minutos, pero el chabón cuando está en la cancha es garantía de confianza, es un crack, es el distinto del equipo, es el que mejor condiciones tiene, y yo creo que en ese top 3 pueden entrar Sí. ellos tres. Sí. Esos tres y lo está dejando Lorenzón afuera. No, yo Lorenzón cuando empecé a hablar dije que Cabrera y Lorenzón fueron los que más me sorprendieron del equipo. Está bien, pero si vos haces, mira, viste que siempre hacemos un podio Un y podio ponemos del los tres año, mejores jugadores del partido. Ahora se tiene que hacer uno del año. Qué bueno que sea difícil igual, ¿eh? Pero es difícil. Bueno, vamos a hacer uno de cinco, porque dale. de tres quedan afuera jugadores que no se lo merecen. Y así no se Quinto, queda fuera Constantino, también hay que hablar que es. quinto Constantino. Quinto Constantino. Sí, quinto Constantino. ¿Cómo me lo bardearon en el Sí. principio de año? Quinto No, ni Constantino. olvido ni perdón. Quinto Constantino. Cuarto, Lo- Cabrera. Yo para mí, Para mí, Lorenzón fue más para que Cabrera. mí, o sea que si cuarto es Cabrera, tercero es Lorenzón, y Para tiene mí sí. segundo y primero. Y para mí, Vítolo y Jair. O sea, Ferreira A no mí es top Ferreira 5. me encanta, pero no jugó bastantes partidos. Todos los demás jugaron todo Pero el año. el tema para mí, es que cuando jugó fue clave. Bueno, pero hay importancia a lo largo del torneo, Cuando jugó fue boludo. clave. A lo largo del torneo, ¿quiénes fueron los mejores jugadores de Morón? Ferreira para mí jugó la mitad de los partidos, porque alguno por lesión, porque estuvo lesionado también, ¿te Sí, acordás? O sea, no estuvo a principio de año y después estuvo lesionado. sí, es Entonces, verdad. a mí me encanta, y es tal vez la mejor proyección y de los mejores jugadores individualmente. Pero en el torneo, Lorenzón jugó todo el año bien, Cabrera jugó todo el año bien, ni hablar de Al principio del Jair. torneo no sé si Cabrera jugaba bien. Bueno, era normal, es verdad. Después levantó mucho, bueno. Bueno, ese es mi top 5. Y en los últimos partidos bajó. Uy, qué pesado. Dame tu top 5 antes que termine esto. Yo le voy a dar Los últimos minutos de la temporada regular, Yo le voy a dar un premio consuelo a Ferreira que me encantó, quinto puesto. así que no lo voy a poner en los 5, Ah, pero igual ¿cómo le te doy un convencí, premio a vos? que me ¿Cómo te encanta. convencí? Y después voy a hacer de abajo para arriba Constantino Cabrera, Lorenzón, Víctor Víctor Jair. Jair. Sí, Jair el mejor. Sí, sí, yo Jair el coincido. mejor. El mejor fue Jair. Fue el mejor jugador, el más trascendente y un poco también me sorprendió. Yo pensé que le venía medio acabado y 23 años acabado. me sacó el sombrero. Bueno, Gracias, Jair. Y terminamos posta, quiero las decirlo, del primer 38, día, 38, 34 fechas. bien, bien 34 morón, bien fechas. morón, bien morón. Nosotros igual no hicimos 34 videos, pero bueno. Y nos olvidamos, quedan 30 segundos del más importante, lejos, Walter Nicolás. por lejos, pero Sí, por lejos. perdón, Walter, perdón. Le tenemos que olvidé, agradecer me olvidé mal. la vida. Realmente tendríamos que hacer un video nuevo para simplemente agradecerle Rápido, a domingo. Walter, que sin ningún tipo de dudas es el director técnico más importante en la historia. Rápido el domingo. El domingo ganamos Para mí, 1-0 0-0. con gol de Jair González. Uy, qué lindo que sería. Y festeja así. Adiós.